Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 3, sesión número 1, la imprenta. El periodo de la imprenta. ¿Cuándo inició la imprenta? Los periodos que los historiadores llaman moderno temprano va desde los 1450 hasta alrededor de 1789. Ya en el año de 1450 aproximadamente es el momento en que se inventa en Europa una prensa. ¿Qué significa esto? Una máquina para imprimir. Probablemente se dice quien el inventor que realizó esto es Johann Gutenberg. Y en esta época de la Edad Media, la iglesia ya había dominado todas las artes o la gran parte de las artes, como es la educación y el aprendizaje, pero no había libros para poder enseñar. La historia de la imprenta. La práctica de la impresión se difunde por todo lo que es Europa gracias a lo que es las diferentes máquinas impresoras que fueron hechas de Alemania o trajeron máquinas de Alemania. Y hace 1500 las imprentas se habían ya establecido en más de 250 lugares de Europa, Italia, Alemania y Francia. Nosotros vemos que al principio el problema era la falta de libros, la escasez que había. Y luego este problema dejó paso a qué? A la superfluidad y a la continuidad y a una exagerada cantidad de ellos. Anteriormente había una escasez de libros, luego cuando se crea la imprenta comienza a realizarse variedad de libros. El primer libro fue la Biblia. Esto condujo a que los bibliotecarios a tener que idear sistemas de clasificación de los diferentes libros que estaban realizándose. La invención de la imprenta cambió la estructura de diferentes ciudades europeas. Los impresores ya formaban un gremio nuevo. Este incremento de número de libros y de bibliotecarios siguió naturalmente poco a poco avanzando. Los flujos de información escritas se vincularon con los flujos de los transportes netamente comerciales y así vemos que en 1837 se rompe ya este vínculo con el invento de un teléfono electrónico. Aunque los manuscritos continuaron utilizándose con el pasar de los tiempos y las comunicaciones netamente eran privadas, sufrieron grandes cambios debido a qué? Debido a la imprenta. Esto posibilitó el auge del mercado, de la información, de las noticias, que se convirtieron en mercancías en sí mismas, como anuncios en los periódicos, ya que teníamos la imprenta y comenzó a verse mayor influencia de expandir un conocimiento, comenzaron a ver también lo que eran los diferentes tipos de anuncios que publicaban en los periódicos. Y hasta el momento que ahora poco, debido a la actualidad, ya se han ido desapareciendo un poco lo que es los periódicos escritos y ahora vemos los digitales. Vamos a ver ahora el tema de la reseña. ¿Qué es una reseña? Una reseña es una narración muy breve y comprendiosa, muy breve, que lo que nos hace es que se haga un contexto, un resumen muy corto. Este término suele utilizarse para nombrar al examen que se realiza de una obra científica, un libro, una película, un disco, etcétera, y que se publica en un medio de comunicación o un nivel académico. Se utiliza para exponer y valorar una obra literaria, una pieza, un audiovisual o algún tipo de acontecimiento como las obras teatrales
o los conciertos. Las reseñas son textos que encontramos en revistas, páginas web, periódicos, libros o publicaciones académicas. Aquí vemos un tipo de reseña. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que las reseñas pueden ser de diferentes tipos. Las críticas, las narrativas, informativas, analíticas, literarias o bibliográficas. Cuando hablamos de una reseña crítica, es el escritor que analiza un libro de una manera analítica, dando su opinión. Cuando hablamos de una reseña narrativa, aquí el escritor nos proporciona una visión general de toda la investigación realizada. Cuando es una reseña informativa, el escritor da la información sobre un tema determinado. Cuando es una reseña analítica, el escritor realiza un ensayo sobre un tema determinado. Cuando es una reseña literaria, el escritor analiza el texto literario. Cuando es una reseña bibliográfica, se trata de un recurso, de un listado utilizado para un tema concreto. Las reseñas con sus conceptos. Se puede decir que a nivel general, que la reseña es una nota que describe o resume los aspectos más salientes de un texto. Es decir, que la persona que lee una reseña, que lee un escrito sobre tal vez una película, se informa sobre todo el argumento que tiene este contexto. La reseña lo que hace es pretender ofrecernos una visión panorámica o de general, podríamos decir, o crítica sobre todo el tema en general. Esto nos trata de decir que la reseña es netamente descriptiva, informativa, que nos hace despertar el interés al lector, a la persona que lee, referente a un tema. La estructura de una reseña: inicio, desarrollo y conclusión. Como nos damos cuenta, todos los tipos de estructuras tienen este tipo de reglamentos. Siempre iniciamos con un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el inicio, en este apartado, nosotros presentamos en sí la obra o la reseña de lo que queremos hablar, con el nombre del autor, el año de publicación y las referencias necesarias. En el desarrollo, aquí realizamos una sinopsis y destacamos los elementos más importantes de la obra. Y la conclusión, que finalmente aquí el autor o la autora debe de hacer una síntesis o recapitular el camino que se ha recorrido durante sus textos. Las características que tiene una reseña: su extensión suele ser breve, se expone en informar de una manera clara, concisa, la idea general de los diferentes puntos que se quiere hablar. Se entrega una valoración o un juicio por parte del autor, o sea, por parte de la persona que va a escribir. Se hace uso de una introducción, de un desarrollo y una conclusión para organizar la estructura del texto a redactar. Y se demuestra que el autor ha realizado una lectura muy detenida y cuidadosa de la obra para poder expresar o para poder indicar los argumentos. Los consejos para poder elaborar una reseña literaria. A la hora de escribir una reseña de un libro, es importante que nosotros tengamos un método sólido y ordenado para no dejar ningún tipo o ningún punto y conseguir comunicar a los lectores el impacto sobre este tema a tratar. Lo primero que muchos expertos recomiendan es realizar un borrador con los diferentes temas y subtemas que queremos nosotros tratar y por ende hacer un boceto de una estructura de nuestro trabajo. También debemos nosotros darnos cuenta que al hacer una reseña debemos de, al escribir, que nuestra escritura atraiga a los lectores desde la primera línea que nosotros estamos redactando. Y esto permita atrapar al lector en toda la estructura.
Por último recurso, es muy usado que en reseñas de todo tipo nosotros veamos un ejemplo, hagamos un ejemplo, comparemos. Otro punto a tener en cuenta cuando realizamos una reseña es que desarrollemos de forma adecuada toda la estructura, brindando al lector todas las herramientas posibles. También, además del trasfondo teórico de la escritura, debemos de tener en cuenta mostrar una pequeña pero muy completa mirada del mundo de las mismas, de paisajes, personajes o historia del tema que se está tratando. Al leer una reseña, siempre es grato conocer la redacción del autor, al que nosotros vamos a leer el escrito que de esta persona. Además, no debemos temer la sinceridad que tiene el lector al escribir el tema indicado. Es aconsejable comparar la obra con otros trabajos del mismo autor o bien con libros relacionados referente a esta reseña. Nosotros también debemos de darnos cuenta de la conclusión, ¿no? Que reafirma la postura que tiene el escritor referente a ese tema. Aquí vemos un ejemplo de una reseña y más aún un tema muy reconocido, el Titán. Nos dice, un buscador de tesoros inicia la exploración submarina de los restos del mítico Titán. El hallazgo del dibujo de un joven milagrosamente conservado que le conduce hasta Rose. Si nos damos cuenta, inicia con una muy buena redacción que nos hace dar la pauta para poder nosotros continuar leyendo. Por último, terminando con una conclusión, donde nos dice, la película es un hito del cine monumental. James Cameron, un director de desbordante fuerza visual, ofrece planos inolvidables, las secuencias del choque del Titán con el iceberg y del consiguiente hundimiento son de inusitado realismo verdadero, prodigio de los efectos especiales y la imagen del mar como siniestra tumba flotante. Con el azul marca la fábrica del director, deja en el espectador una huella inelible. Si nos damos cuenta, la conclusión nos narra ya todo de forma general, qué es lo que nos quiso dar este tema. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.